Buscando a Rodo. Viendo a ver si Rodo me manda la solicitud. Hola a todos, buenas tardes. Ya hay mucha gente, así que está difícil encontrar a Rodo. Hola Pacha. Bueno, vamos Rodo. A ver ahí Rodo, activé el comentario. Ahí está. A ver. Llegando a Rodo. Esperando a Rodo Broggi. Ahí parece que sí. Ahora sí. ¿Cómo andás? Hola, hola. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Estamos ahí esperando que se sume más gente. Acabamos de iniciar un Instagram Live para la Unión Argentina de Rugby. Mi nombre es Gonzalo Santos. Voy a ser de moderador de la charla, ayudándolo a Rodo, acompañándolo hoy. Mi rol dentro de la Unión es coordinador del área física de las academias. Y bueno, por la cercanía de las áreas, me toca acompañarlo a Rodo, es un placer. Tuve la suerte de trabajar con muchos kinesiólogos, sé la importancia que tiene el trabajo de ellos dentro de un equipo. Y bueno, también pude compartir con Rodo, así que es un placer estar acá hoy con él. Lo voy a presentar a Rodo. Rodo, por confianza le digo, es Rodolfo Grossi, es coordinador del área de kinesiología dentro de la Unión Argentina de Rugby. Trabaja directamente con los equipos de Jaguares y Pumas, así que está abocado 100% a esos equipos. Y también es profesor de educación física, tiene un plus y de cercanía con nuestra área. Así que trabajamos codo a codo todo el tiempo y nos complementamos. Por eso creo que eligieron que yo esté acá acompañándolo. Así que nada, buenas tardes, Rodo. Un placer estar con vos. ¿Cómo estás? Che, muchas gracias por la presentación, es un montón. La verdad que también es un gusto para mí estar con vos acá. O sea, sí, es un placer, la verdad, que estar con vos. Bueno, Avance. les voy a comentar que yo ya tengo las preguntas que hizo la gente. Tenemos un hilo conductor con Rodo, que él ya lo preparó, toda la charla. Que tenemos disparadores como para hacer preguntas. Y las preguntas que fue haciendo la gente, vamos a ir mechándolas dentro de la charla. Y si surgen más preguntas, vamos a ir haciéndolas al final de la charla, así tipo ping-pong, si tenemos tiempo. Pero creo fundamental empezar con el objetivo de la charla. ¿Cuál crees vos que es el rol que cumple dentro de un plantel el kinesiólogo o dentro de un equipo? Digo, bueno, primero, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un gusto estar acá. Y nada, o sea, la idea es hacer una charla así entre amigos, si se quiere, que de hecho lo somos, y poder contarles un poco la actividad nuestra, en lo que es la actividad nuestra en la UAR, ¿sí? En lo que es el área del fisio,
y poder por ahí encontrar algún paralelo, punto de contacto, porque puede ser el trabajo en los clubes también, ¿sí? Para tratar de encontrar cosas o aspectos en común y que se puedan también utilizar, ¿no? En todos los ambientes. En cuanto, en particular, la charla, o sea, se planteó de la función o el rol del kinesiólogo, porque si bien no queremos entrar en tecnicismo, sino vamos a hablar de algo muy general y contarles un poco qué es lo que hacemos nosotros o cómo nos manejamos, ¿sí? En términos generales. Y por ahí para entender un poco el contexto, cuando uno trabaja en equipo, y más en un equipo competitivo como es el que trabajamos nosotros, pero en los clubes también uno compite, con lo cual no cambia mucho en ese aspecto. Hay aspectos, hay algo en común que es común, digamos, a todas las áreas, a los jugadores, al área de coaching, al área de fisio, al área de preparación física, es la intención de ganar, ¿no? Los partidos o ganar cada sábado. Entonces, eso de alguna manera es un factor en común que siempre está, ¿sí? Ese factor competitivo de participar en un equipo y competir, uno lo que quiere es ganar. Entonces, de alguna manera nosotros, y digo nosotros porque somos un equipo de kinesiólogos, ¿sí? Junto con el staff médico, lo que nos planteamos, digamos, como objetivo primario, como función es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar con ese objetivo en común, que es, ¿sí? Poder llevar al equipo al máximo rendimiento posible, ¿sí? Y en el mejor de los casos ganar el partido, ¿sí? Y la verdad que nuestra función principalmente está en poder ofrecer la mayor disponibilidad de jugadores a los entrenadores. En un estado competitivo, ¿no? Jugadores que estén preparados para la exigencia a la cual se lo va a someter, ¿sí? Y tener a lo largo del año la mayor disponibilidad posible. De esa manera, los entrenadores tienen mayor chance de seleccionar los mejores jugadores para cada partido, sí hay una mayor competencia en el cartel, con lo cual creemos que nuestra importancia pasa por eso, ¿sí? Y todo lo que hacemos, digamos, lo enfocamos a tratar de sostener la mayor disponibilidad de jugadores a lo largo del año, ¿sí? Claro. Como te dije, Es el objetivo de todo, ¿no? ¿cómo? De las dos áreas, de todas las áreas, Sí, poner jugadores en cancha. sí, poner jugadores en cancha y poder sostenerlo, ¿no? Porque también una cosa es, vos haces la recuperación del jugador, ¿sí? Una cosa es volver el jugador a la cancha, otra cosa es que se sostenga eso a lo largo del tiempo, que es lo más importante, ¿sí? Mientras más minutos de cancha, más minutos de entrenamiento, más minutos de partido con un jugador, más resistente va a ser a la exigencia y más robusto se va a hacer en el largo plazo, ¿no? O sea Claro. que la verdad que nosotros nos manejamos mucho y nos guiamos mucho en cuanto a la disponibilidad de jugadores. Creemos que es el mayor aporte que podemos dar. Por supuesto que no es exclusivo nuestro. Creo que hay pocas cosas que son exclusivas de un área, muy poquitas, porque en realidad todo gira alrededor del jugador, ¿sí? Y todo el tiempo estás interactuando con todas las áreas. O sea, pero bueno, nosotros tratamos de darnos como desafío, ¿sí? Tratar de tener la mayor disponibilidad de jugadores, que también es un desafío que es mensurable, porque uno puede hacer un registro de eso, ¿sí? De ver cuántos jugadores, digamos, vas teniendo cada día de entrenamiento, cada partido, con lo cual hasta es un registro mensurable, lo cual es importante, ¿sí? Porque también puedes tener un dato bastante objetivo. Y dentro de eso, bueno, las tareas que vos hacés son variadas, ¿sí? Y van cambiando, y van, digamos, rotando entre una parte que es la recuperación, ¿sí? En lo general, del equipo en general, y también una recuperación a nivel individual, ¿sí? Muy fuerte. Por otro lado, la rehabilitación, ¿sí? Es decir, tratar, en el momento que se produce una lesión, tratar ese tejido lesionado, el reacondicionamiento del jugador como un todo hacia la cancha, ¿sí? También es muy importante. De alguna manera, la reducción, ¿sí? de las lesiones evitables, ¿sí? No sé si llamarlo prevención, pero sí reducción de las lesiones evitables, deporte de contacto, con lo cual lesiones van a existir, es inevitable, ¿sí? Pero uno trata dentro de lo posible de tener estrategias, ¿sí? Iremos hablando de algunas cuestiones para tratar de reducir en lo posible las que sean evitables, ¿sí? Y bueno, nada, en este recuperar, recondicionar, ¿sí? Reducir lesiones es donde se encuentra la mayor parte de nuestra tarea, el 99% de nuestra tarea. Y después, si hablamos de equipo, siempre hay un plus, ¿no? Que uno trata de dar, o sea, en todas las áreas uno siempre trata de aportar algo más, ¿sí? De lo que corresponde. Desde el jugador mismo, desde los entrenadores, desde, no sé, cualquier integrante del staff, cualquiera sea el área, siempre uno trata en un equipo de aportar un poquito más, porque ese plus es el que finalmente empuja al equipo y te hace
te hace lograr una diferencia, ¿no? En definitiva, nosotros tratamos, o sea, digamos, como digo que el equipo en general, staff y equipo completo, o sea, tiene como factor en común la intención de desarrollar su mejor rugby posible, así ganar el partido. Nosotros en el día a día tratamos de alguna manera de ganar cada sesión. Cada sesión Perfecto. que tenés con un jugador es una oportunidad, ¿sí? Entonces vos tenés que tratar de lograr que ese jugador, una vez que termine esa sesión, haya en su cabeza y en su sistema, en su organismo, haya dado un paso adelante, ¿sí? Ya sea en su preparación, en su recuperación, ¿sí? O en su rehabilitación o recondicionamiento, cualquier sea el momento, digamos, ¿no? Muy claro. Rodo, Sí, yo te escucho a vos muchas veces y que cuando hablas de lesión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un jugador sufre una lesión? Y a mí me gustó mucho algunos conceptos que vos ponías y que vos hablás, que es un momento de oportunidad. Eh, ¿Qué pasa cuando un jugador sufre una lesión para vos? Desde el área de kinesiología, ¿cómo lo abarcan? sí, tenemos, o sea, hay un momento inicial dentro de lo que es el staff médico, donde, digamos, nosotros lo primero que buscamos es un diagnóstico del médico a cargo del equipo, ¿sí? Eh, eso nos da mucha claridad, ¿sí? En lo que uno puede proyectar en la recuperación, ¿sí? A Por otro todos nos da claridad, nos ayuda a todos. A partir de ahí todos trabajamos. Por otro lado, tenés un análisis retrospectivo, ¿sí? De la lesión, donde por ahí te relacionás con yo lo escuchaba en la charla de Belu, que contaba que muchas veces nosotros le pedimos videos a ellos, ¿sí? Para ver Eh, de lesión, entonces hay un análisis también retrospectivo, y te relacionás con el área, digamos, de análisis de video para poder ver el evento, ¿sí? En particular. Hay un análisis retrospectivo que haces con preparación física, o sea, también en qué fue lo que te pudo haber favorecido, si es que existiera algo identificable como para poder mejorar, porque es importante no solo quedarte en la lesión, ¿sí? En el momento de se produce la lesión y en la recuperación del jugador, sino también tratar de entender cómo se llegó a eso para poder hacer ese análisis y equivocarte cada vez mejor de alguna manera, ¿sí? Porque errores siempre vas a seguir teniendo. Por ahí es el momento inicial, pero digamos, de ese momento inicial uno ya en la cabeza tiene el final del jugador, ¿sí? El camino que tiene que recorrer, o sea, entender para qué estoy preparando a ese jugador, para qué estoy reacondicionando a ese jugador, la demanda que le va a exigir ese jugador. ¿Cuál es la demanda general y común a todos los jugadores y cuál es la demanda específica? Porque no es lo mismo la demanda por ahí que tiene una posición como puede ser los tres del fondo que una posición como puede ser los tres de adelante del scrum. Entonces, también entender la demanda específica de cada una de las posiciones y cada uno de los jugadores, y las características propias de cada jugador, no solo la posición, sino que hay características que son propias de cada jugador. Entonces, tener claro a dónde quiero llegar y tenerlo todo el tiempo en la cabeza es muy importante, ¿sí? No quedarse con el momento nada más de la lesión y con el día a día, sino entender hacia dónde voy y tratar de todo el tiempo estar proyectando lo que hago hacia ese momento y transmitírselo al jugador, porque, digamos, el jugador a lo largo del año va en un continuo a lo largo de la temporada. El jugador está todo el tiempo entrenando, ¿sí? Después de entrenar recupera, después de entrenar vuelve a entrenar, recupera, juega, compite, vuelve a entrenar y de repente se lesiona, ¿sí? Y en ese continuum, ese jugador que se lesionó, ¿sí? Entra en rehabilitación, reacondicionamiento para volver a entrenar, para volver a jugar. Es decir, todo el tiempo es un mismo proceso, no hay un quiebre, ¿sí? Dos caminos distintos. El jugador lesionado, bueno, hay que entender lo que es parte de alguna manera de la historia, digamos, el desarrollo del jugador a lo largo del año puede pasar y no por eso queda fuera el equipo o queda en otra historia. El objetivo no cambia, o sea, está en un distinto momento, pero sigue siendo parte del equipo. Es muy importante transmitirle esto, que siga vislumbrando el objetivo final que se planteó el equipo. Y en este sentido, o sea, nosotros lo que hacemos es tratar, y que me parece es algo muy piola para transmitirlo, y que es algo que se puede hacer, es tratar de entrenar en paralelo todo el tiempo con los claro, jugadores. Siempre que sea posible, ¿no? O sea, en lo más paralelo, cerca posible. claro, lo más cerca posible, siempre tratando de entrenar en paralelo, ¿no? En los tiempos del equipo. Esa es una situación de win-win, ¿viste? Ganan todos, porque
de alguna manera el jugador que está recuperándose está con el equipo, se sigue sintiendo parte del equipo, que de hecho lo es, ¿sí? Pero muchas veces el jugador, hay que trabajar esa parte, ¿sí? Claro. El jugador con el equipo y que no se sienta alejado del equipo, que siga sintiéndose parte del proceso. Entonces, al entrenar en paralelo con el equipo, ¿sí? El jugador se siente muy integrado en el equipo, tiene un feedback muy positivo de sus compañeros, que están todo el tiempo apoyándolo, porque para algo está el equipo, ¿sí? Porque Sí, para sí. los buenos momentos y para los malos momentos. Entonces, también sentir ese apoyo del equipo está muy bueno. Y por el otro lado, el equipo que ve que el jugador que está recuperándose se está haciendo un esfuerzo enorme para volver al lugar a donde estaba, también le da un valor agregado al equipo, con lo cual el entrenar en paralelo al equipo, cuando estás lesionado, digamos, ir reacondicionándote en paralelo al equipo y rehabilitando lo más posible, ¿sí? Sí, Obviamente, acomodar el entrenamiento de ese jugador lo más paralelo al equipo, ¿no? Si hace gimnasio a la mañana, bueno, gimnasio a la mañana. Si exacto, hace campo, al mismo tiempo, que no esté exacto. en horarios diferentes. Claro, exacto, tratar de acomodar un poco eso, que por suerte lo podemos hacer, ¿sí? Es un factor muy importante, considero, y que alimenta al equipo, ¿sí? Tiene un plus muy, muy importante, ¿sí? Entonces, en ese continuum, el jugador puede ir cambiando, ¿sí? Entre jugar, recuperar, entrenar, competir, rehabilitar, recondicionar, pero siempre está en el camino del equipo y siempre tiene el mismo objetivo y ese objetivo no se pierde nunca, ¿sí? Y eso, por ahí en los lesionados de corto plazo, digamos, por llamarlo de alguna manera, los que tienen que demora un mes, ¿sí? O menos, por ahí es más fácil de llevarlo adelante, pero un lesionado de largo plazo, donde ya tenés un periodo de meses de recuperación, bueno, ahí también es muy importante este factor que estamos hablando, ¿sí? Porque es Sí, mucho que no va a poder competir junto al equipo. Pero si uno puede de alguna manera ir llevándolo en paralelos, marcándole hitos muy claros a lo largo de su desarrollo, como para que tenga pequeños triunfos. No solo el final, digamos, el llegar al final va a ser el éxito, sino que ir tratando de ir teniendo pequeños triunfos a lo largo de su recuperación, ¿sí? Y estar en paralelo con el equipo y sentir ese apoyo del equipo y que a su vez el equipo vea que ese jugador se está esforzando, a pesar de que tiene mucho por delante todavía por recorrer, es un factor que para mí y para nosotros en general, porque nos manejamos así, sí. como equipo de fisio y médico, es muy importante. ¿Sí? En este sentido, y lo que decía vos de la lesión oportunidad, sí, a ver, el concepto es un concepto que es de David Joyce, ¿sí? Es un athletic trainer, head of preparador físico, ¿sí? Es un tipo muy formado, preparador físico, tiene el libro que se llama Sport Physics, y la verdad que de alguna manera, o sea, desde el momento que se produce la lesión, obviamente siempre hay un duelo, ¿sí? Y es inevitable, ¿sí? Y hay que entenderlo, pero tiene que ser lo más rápido posible, inmediatamente conectar, ¿sí? Con la parte digamos, focalizar en la recuperación y entenderlo también como una oportunidad, porque por ahí, durante digamos, el año competitivo del jugador y con la intensidad que tiene el entrenamiento, por ahí hay muchos aspectos que no tenés tanto tiempo para desarrollarlos, y por ahí en esa situación digamos, de lesión, o sea, si lo toma como oportunidad puede trabajar un montón de otros aspectos que no tenía tiempo antes, y por ahí ahora sí se le presenta una ventana para trabajarlos y volver todavía mejor si fuera posible. ¿Sí? En este sentido uno va a tratar de alguna manera va a tratar o sea, obviamente vas a tener un instante donde vas a estar tratando el tejido lesionado, cualquiera sea, ¿sí? Pero en simultáneo vas a estar entrenando al jugador, ¿sí? Entonces, Claro. ninguna cosa es más importante, vas a tratar de proteger el tejido que tengas que proteger, ¿sí? Pero en simultáneo vas a tratar de sostener el entrenamiento y mantener ese entrenamiento del jugador, con la importancia que eso tiene, ¿no? O sea, en cuanto a la carga crónica, el poder prevenir futuras lesiones, digamos, ¿Cómo ir aumentando la carga? claro, cómo se monta la carga, obviamente. Hay una oportunidad muy grande en eso, ¿sí? Entonces, poder ver y transmitir al jugador, ¿sí? La oportunidad que se te presenta para mejorar ciertos aspectos, más allá del mal momento de haber estado lesionado, también es algo muy importante que nosotros tratamos de realizar, ¿sí? Rodo, Sí, ahora ahí hablábamos de, bueno,
qué hacemos con el jugador lesionado, ¿no? Pero vamos un paso antes, ¿cómo podemos prevenir las lesiones? ¿Sí? Y ahí te voy a echar algunas preguntas que dejaba la gente antes de empezar ayer y antes de ayer, que es, hielo sí o no, es realmente importante hacer trabajos preventivos o existen los trabajos preventivos, el hongo después de entrenar, no el hongo. Bueno, son cosas que me parece que pueden estar relacionadas y cómo hacemos para prevenir las lesiones. Bueno, a ver, para pararnos en algún lugar, como para abrir la conversación en cuanto a la reducción de lesiones, o sea, y digo, como te repito, digo reducción, Mike Boyle la llama reducción de lesiones más que prevención de lesiones por este factor, viste que hay factores que son inevitables, ¿sí? Y más en nuestro deporte. Pero más allá de la semántica de cómo uno lo llame, o sea, me parece que uno tiene que tener una mirada muy amplia en ese sentido. O sea, nosotros por lo menos lo que entendemos es que, a ver, no hay, son todas las áreas van a tener incidencia en lo que es la reducción de lesiones. Si vos te pones a pensar, o sea, en el área, en lo que son los entrenadores, cuando están entrenando las destrezas, ¿sí? Las distintas posturas de la destreza, la forma de, digamos, de levantarse del suelo, cómo te vas a colocar en una situación de juego, en un rack, cómo vas a reaccionar frente a un salto en un line, cuestiones muy específicas, ¿sí? Que las trabajan un montón, ¿sí? Y hasta trabajos de toma de decisiones, ¿sí? Sobre presión, que a uno se le viene en defensa, todos esos trabajos, digamos, muy específicos de los entrenadores, si bien están, obviamente, su cabeza por ahí está pensando en rendimiento, son muy importantes en lo que es de manera indirecta, pero son muy importantes la reducción de lesiones. Entonces, si querés ubicar al jugador en el centro y empezar a poner un montón de filtros o capas alrededor que tratan de protegerlo de alguna manera y tratar de reducir la incidencia de lesiones, bueno, hay que hablar de un trabajo de los entrenadores muy importante en los aspectos técnicos y de toma de decisiones frente al estrés que tienen mucho que ver con la reducción de las lesiones. Después, como te digo, o sea, la parte de análisis de video para nosotros es súper importante, entonces poder analizar también esos mecanismos, ¿sí? Esos gestos, o sea, Técnicas. a los jugadores es clave, ¿sí? A nosotros nos sirve un montón para después poder hacer el recondicionamiento y la recuperación. Y eso, el sentarse a ver cómo actúa y cómo se mueve cada jugador está buenísimo, es una buena oportunidad. Y la realidad que se puede hacer, y se puede hacer en todo nivel. La logística, o sea, hasta la parte de logística es muy importante, o sea, todo lo que es material, escudos, ¿sí? Bolsas Todo. de Cada participante del equipo va a claro, incluir prevenir es una muy, lesión. es muy importante, sí, el estado de los materiales, súper importante, ni hablar de la nutrición, o sea, la nutrición en lo que es la recuperación y poder volver, en este continuo que tiene el jugador de entrenar, recuperar, competir, bueno, en esa recuperación lo importante que es cómo entra el jugador a la nutrición, ¿sí? Para poder presentar Todo. de mejor manera al siguiente entrenamiento, si está mal nutrido, está mal alimentado, está deshidratado, bueno, entonces probablemente tengas más incidencia de lesiones. O sea que todas las áreas son importantes y si querés, y sigamos sacando esas capas, digamos, esos filtros que rodean al jugador y llegamos a la parte de preparación física y fisio, médica, digamos, que prácticamente actúan en conjunto, ¿sí? A la par, están todo el tiempo trabajando a la par, ¿sí? Esto que hablábamos recién de la carga crónica, de poder sostener la carga crónica en los jugadores, ya sean que estén, digamos, disponibles para jugar o que estén en una situación de recuperación, en un proceso más corto, más largo de recuperación. El poder, digamos, entrenar en paralelo a la lesión es súper importante para sostener esa carga crónica y de alguna manera estás invirtiendo en una reducción de lesiones a futuro. Claro. Después tenemos, digamos, como herramientas, bueno, el manejo de las cargas, obviamente, que realiza el área física es clave, ¿no? La progresión de las cargas en todos los componentes y capacidades que puede desarrollar el jugador, que en rugby son verdaderamente variados, ¿sí? Por el propio deporte, por las características propias del deporte, ¿sí? O sea, componentes como la velocidad, el estímulo de velocidad, de fuerza máxima, cuándo y dónde situarlos, o sea, es un trabajo muy integrado y mancomunado, ese por ahí en especial entre áreas de fisio y de PF, por lo menos es como nosotros lo manejamos. Acá Claro. igual quiero
que sea así, veo que la mejor manera es una manera muy integrada en trabajar ese tipo de aspectos. Y todo eso va rodeando al jugador, ¿sí? Y Conocer después, la demanda, ¿no? Conocer la demanda a la cual se va a someter. fundamental, fundamental, conocer la demanda en general de lo que es el rugby, la posición y como dijimos, la característica propia de cada jugador, ¿sí? Que hay muchos jugadores que tienen características que son propias de ellos. Entonces, tratar de entender al detalle eso y la individualización de alguna manera de las cargas y de todo lo que uno le da al jugador, ¿sí? Ejercicios, indicaciones, cuidados. Mientras más pueda individualizar eso, bueno, más estaré cuidando a cada uno de los jugadores. Y después tengo Claro. estrategias que son, digamos, de día a día. ¿Sí? Nosotros tenemos un espacio que es cuando llegan los jugadores, un espacio de monitoreo. Espacio donde los jugadores, los preparadores físicos le dan un plan, donde hacen ciertos ejercicios de movilidad, de tejido blando. No es una entrada en calor, porque muchas veces de ahí van al video, o sea, no es una entrada en calor para la actividad, sino que es un espacio donde los jugadores, más allá de iniciar el día, pueden llenan, de hecho, cuestionarios de bienestar, en donde vos te podés enterar de manera anticipada cómo está cada día cada jugador, ¿sí? Cómo durmió, cómo descansó, cómo se recuperó, cómo está de energía, si apareció con algún dolor, porque puede ser que uno termine el entrenamiento, no duele nada, el otro día quiere poder hacer un primer screening a la mañana cuando llega, bueno, ese momento o ese espacio es muy importante. ¿Sí? Por ahí, o sea, a nivel club, donde yo trabajé varios años en club, a nivel club que estás corriendo, que tenés 2 horas, que tenés menos espacio, bueno, por ahí encontrarle la vuelta, se podría hacer algún tipo se llama Google Sheet, generar algún cuestionario donde se le puede mandar al celular a los jugadores, automáticamente ellos lo llenan no necesariamente dentro del horario de entrenamiento, y podés tener una apreciación de cómo están llegando, ¿sí? Previo al entrenamiento, después todo un día Y de trabajo, anticiparse. también en los clubes. Pero Anticiparse a que llegue, ¿no? El jugador y ya tener algo preparado y saber con qué vas a contar, y cuál si es el trabajo del equipo. se despierta alguna alarma, ¿sí? Alguna situación en particular, poder anticiparte, digamos, alguna. Esos son, digamos, herramientas que uno tiene de día a día. Y después, mismo dentro de ese espacio o en algún otro momento asignado en la planificación, también vos vas realizando distintos testeos. ¿Sí? Testeo que haces puede ser no solo los testeos físicos, digamos, que se hacen y que son muy importantes para saber dónde estamos, y sabemos de la importancia de tener componentes de fuerza, ¿sí? en nuestro deporte, clave, sino también testeos de balance, ¿sí? Testeos de control motor, o sea, distintos tipos de testeos de simetría de movimiento, simetría de saltos, ¿sí? Saltos un pie. Entonces tenés esa apreciación de testeos que te sirven también, no solo para saber el estado actual del jugador, sino para tener una referencia. Que vos, si el jugador después entra en un proceso de rehabilitación y recondicionamiento, vos ya tenés unos valores que son parados. Nosotros tenemos la suerte, como te decía, como en el club podés de alguna manera hacerlo con este tipo de formato de página de Google. Nosotros tenemos una plataforma, una base de datos en forma de plataforma. Está de alguna manera, es muy importante y está buenísimo porque uno va cargando toda la información del jugador que tiene dentro de esa base de datos y después puede ir a buscarla cuando lo necesita, ¿sí? Y también de visualización de eso. Entonces, en ese sentido también me parece una herramienta muy piola y que la utilizamos bastante. Y es Y importante, creo, también el generar hábitos, ¿no? sí, En los totalmente, jugadores. totalmente. Bueno, es clave todo lo que son los hábitos, ¿viste? Propios de los jugadores y eso, digamos, tiene mucho que ver con la educación. Entonces, ni hablar, o sea, los clubes son los lugares fundamentales, clubes, colegios, son los lugares fundamentales para lo que es educación en cuanto a los buenos hábitos, no solo en la parte de rugby específica, sino hábitos de cuidado personal, ¿sí? De saber cómo protegerse, cómo cuidarse, cómo alimentarse. Todos esos hábitos son fundamentales a la hora de lo que es reducir lesiones y también para digamos, tratar de optimizar mucho el rendimiento, ¿sí? Después, en lo que es específico por ahí nuestro, muy, muy específico de fisio, más allá de colaborar con la recuperación general de los jugadores con distintas estrategias que se llevan adelante por la parte de preparación física, ¿sí? Por ahí se trabaja mucho en la recuperación individual, ¿sí? Inmediatamente después del entrenamiento, bueno, ver que si quedó algún dolor, alguna molestia, alguna contractura, y mismo dentro de ese espacio de monitoreo poder anticiparse previo al entrenamiento, ¿sí? Según la necesidad individual de cada uno,
o lo que vaya surgiendo, ¿sí? Es muy importante también estar en ese minuto a minuto, ¿sí? Entonces tenés Y la estrategias. importancia, Rodó, la importancia del traslado de información dentro del staff, ¿no? El siguiente punto. Si vos detectás cierto malestar, cierto dolor, ya informarlo a todo el staff y hacerlo como alerta, ¿no? Es clave, o sea, dentro de todo eso, o sea, todas esas capas que hablamos, es la comunicación entre las áreas y es fundamental, ¿sí? Y muchas veces todo eso puede estar bien, pero si no hay una buena comunicación y empiezan a haber problemas. Es como, o sea, si querés verlo de alguna manera, es como una orquesta, ¿sí? El staff alrededor del jugador es como una orquesta, todos tienen que sonar, ¿sí? Armoniosamente, donde alguien desafina y por ahí estás perdiendo, digamos, capacidad de poder anticiparte o reducir alguna lesión. ¿Sí? Pero digamos, como take home message, ¿sí? Como mensaje para llevarse, la verdad que si uno habla de reducción de lesiones, o sea, uno no puede hablar de un protocolo de ejercicios y pensar que con un protocolo de ejercicio específico vas a reducir lesiones. O sea, por lo menos no es con eso solo no va a alcanzar, digamos, porque es muy multifactorial si la aparición de una lesión. Claro. Es inevitable, ¿no? Creo que hay que tener una mirada bien amplia, ¿sí? Y entender que todos son parte activa, de manera diversa o indirecta, en la reducción de lesiones, ¿no? En el deportista. Y Rodo, te hago una consulta. Empezamos a hablar de las tareas que tiene el kinesiólogo en las distintas partes de la sala de fisio, el gimnasio, el campo. ¿Podrías ir haciendo como un desglose de eso? Contanos cómo sería el rol que cumple o la tarea que cumple el kinesiólogo en la sala. ¿Cuál es la tarea que cumple en el gimnasio? Si cumple alguna tarea del gimnasio, ¿va el kinesiólogo al gimnasio? Yo sé que sí, pero bueno, está bueno que lo cuentes. ¿Cómo es la tarea que cumple en la cancha, en el campo? Perfecto. Eh, Un Parece poco que está bueno que cuentes eso. el día a día del fisio. El día a día del edificio. Y por ahí también entre los dos podemos ver, los dos trabajamos en clubes, los dos jugamos en clubes, los dos trabajamos en clubes, por ahí entre los dos podemos empezar a encontrar algún paralelo, ¿no? En los clubes y ver Claro. los puntos en común. Específicamente en la sala de fisio, bueno, nosotros, como te decía, o sea, en la sala, digamos, médica en realidad, porque es donde estamos con médicos a cargo del equipo, o sea, ahí es donde, digamos, se produce de alguna manera o se inicia todo lo que es el diagnóstico médico, ¿sí? Donde lo primero los diagnósticos médicos, digamos, nosotros estamos en comunicación todo el tiempo con los médicos, o sea, es muy importante para nosotros tener ese diagnóstico, ¿sí? Tener esa apreciación del médico, ver que nos explique, que también compartir si es que se le hizo imágenes o cualquier cosa que, digamos, cualquier estudio complementario que le haya hecho a un jugador en el que se lesionó. Bueno, todo eso se produce en la sala de fisio, esa comunicación entre el médico y los fisios. Nosotros tratamos de que la comunicación hacia el entrenador sea a través del médico, con lo cual nosotros hablamos con el médico y él transmite toda esa información hacia el entrenador. Está bueno también poder establecer esas vías de comunicación, ¿sí? Porque, Haya una voz. claro, está bueno ordenarse en ese sentido. Nosotros es algo que lo fuimos aprendiendo, ¿sí? Y lo tratamos de ir ordenando. Entonces, está bueno que, obviamente, siempre va a haber momentos donde el entrenador puede preguntarte algo, eso no es el problema, pero, digamos, tratamos de que la vía de comunicación siempre sea una. Entonces, nos juntamos en la sala de fisio, se producen todo ese tipo de reuniones del staff médico y si querés ampliarlo con el staff de nutrición, que también generalmente comparte sala en lo que es el centro de entrenamiento, ¿sí? Y después todas las evaluaciones funcionales, ¿sí? Las evaluaciones que nosotros le hacemos a los jugadores en cuanto a lo más, digamos, relacionado a las evaluaciones que uno puede hacer en la camilla, ¿sí? Evaluaciones de movimiento que se hacen en la sala, en un ambiente más controlado. No es propio exclusivo de la sala de fisio, sino que también hacemos esas evaluaciones dentro del gimnasio, ¿sí? Y va a depender de cada momento, de la necesidad de algún material o cuál es el mejor lugar para hacer una evaluación específica. Y después, por supuesto, los tratamientos, ¿no? O sea, ya hablando de esto de tratar el jugador cuando tiene un problema, tiene una lesión, lo que son tratamientos, nosotros llamamos, digamos, a los jugadores que están lesionados, los llamamos jugadores que no están disponibles, ¿sí? Para jugar, los llamamos, digamos, jugadores diferenciados, ¿sí?
Entonces, si a los jugadores que, digamos, están disponibles para jugar, pero que tienen alguna cuestión, son jugadores adaptados, ¿sí? Donde hacemos controles. Entonces, todo lo que es tratamientos en el jugador lesionado o diferenciado, bueno, muchos de los tratamientos, o sea, todos, prácticamente, no todos, pero muchos de los tratamientos manuales se producen dentro de la sala de fisio, ¿sí? Donde tenemos las camillas, tenemos el equipamiento adecuado para poder llevar adelante esos tratamientos. Y después, perdón, todos los controles, ¿sí? Que de alguna manera es esto que hablamos de la recuperación individual, ¿sí? Los jugadores terminan de entrenar y tienen un espacio donde pueden pasar por la sala de fisio, ¿sí? Distinto es el Contar también que en los viajes, las giras, la claro, sala de fisio es un lugar de reunión, ¿no? De mucho laburo, que cuando el día que no hay entrenamiento o por la tarde o una vez terminado es donde los jugadores pasan mucho tiempo trabajando en su recuperación. sí, sí. Sí, por supuesto, normalmente, o sea, vos tenés, esto que estoy tratando, digamos, son aspectos comunes, así uno está en gira o no en gira, pero aparte si uno está en gira, o sea, uno de alguna manera está itinerante, ¿sí? Entre distintos hoteles o distintos lugares donde vas armando la sala de fisio. Cada vez que llegas a un hotel vos tenés que ver el espacio que tenés asignado y en base a ese espacio empezás a pensar, ¿sí? Dónde colocar las camillas, dónde poner los materiales, ir a pedir toallas, sábanas, almohadas, etcétera, etcétera, y armás un espacio que sea agradable, ¿sí? Algunos son mejores que otros, los espacios que nos dan, cual tratar de que sea lo más agradable posible, porque quieras o no es más allá de la tarea específica, ¿sí? Esto de tratamientos y controles que hacemos con los jugadores, vos en el cronograma de la semana, digamos, del equipo de gira, tiene un espacio donde es un espacio de fisio, donde de tal hora a tal hora, ¿sí? Estamos los fisios en esa sala para que los jugadores vengan y puedan tratarse o puedan controlarse. Y también es un espacio donde se comparte mucho tiempo, ¿sí? Y no solo se limita a los tratamientos y los controles, sino donde la gente se sienta, conversa. Entonces, generar ese espacio que sea un ambiente agradable, digamos, es muy importante, ¿sí? Y es un espacio donde está bueno, pasa un montón de cosas, más allá, digamos, del tratamiento específico. Se trabaja mucho, como decís vos, a veces trabajás tanto que quedás verdaderamente vacío. Este es un laburo donde te vacías todo el tiempo. Todos los días te vacías. Ponen el cuerpo. Te levantás y te volvés a llenar, porque es así intenso esto. O sea, vos terminás todos los días vacío de energía, no te queda nada para dar. Al otro día te levantaste a la mañana y es tan intenso el desafío que tenés por delante que te volvés a llenar de energía. Y todos los días son así, todos los días te vacías y todos los días te llenás. Y Rodo, ¿cómo es su laburo en el gimnasio? Lo que es gimnasio... ¿Van al gimnasio? Sí, sí. Capaz que no. Nada, sí, nada, bueno, más que nada, o sea, por supuesto que uno está siempre para asistir en lo que se necesite, porque hay situaciones que son de momento, entonces, digamos, uno está, en ese sentido, soldado en el gimnasio, ¿sí? Para tratar de asistir en lo que haga falta. Pero más allá de eso, como te digo, tenemos jugadores que están recuperando en paralelo el equipo, ¿sí? Estos jugadores diferenciados. Entonces, digamos, todo lo que es la planificación de su recuperación en gimnasio, bueno, eso está a cargo del kinesiólogo, ¿sí? Nosotros somos los que planificamos los planes de los equipos siempre que sea posible, ¿sí? Para que esté integrado, ¿sí? Por ahí haciendo su trabajo, que es específico de lo que él necesita en ese momento, y de a poco ir volcándolo lo más parecido posible, integrándolo en lo que es el entrenamiento del equipo, ¿sí? Dentro de lo posible, aunque sea muy poco, aunque sea un bloque, sea un ejercicio, pero es muy importante, y es muy importante para el jugador, ¿sí? Es muy importante el jugador que está de a poco reincorporándose como parte del equipo. Entonces, que haga la mayor parte posible del grupo y adaptar la parte que hay que adaptar. Exacto, sí, exacto. Va a haber un poquito de ir sumándolo. Totalmente diferenciado, porque la situación demanda eso, pero tratamos de rápidamente irlo integrando de alguna manera, ¿sí? Y esto que hablamos de los hitos, ¿sí? Que empiece a ver que hay cosas que ya empieza a reincorporar y que él siente de manera positiva, ¿sí? Eso. O sea, es muy importante alimentar siempre de lo positivo, ¿sí? Al jugador. Es decir, nosotros, por ahí en las evaluaciones que hacemos, ¿sí? Empiezan a saltar asimetrías, debilidades, ¿sí? O cuestiones a mejorar. O sea, cuando uno lo comunica eso, ¿cómo vas a decirle al jugador, ¿sí? Claro. Esa cuestión es muy importante, porque una cosa es decirle, tenés una debilidad, tenés una debilidad, tenés una debilidad, y así convencerlo de que tiene una debilidad. Y otra cosa es decirle que tiene una potencialidad, algo para mejorar. Entonces,
eso se lo transforma en un desafío. Son jugadores, o sea, especialmente los nuestros son jugadores hipercompetitivos, entonces donde vos le presentás una potencial de mejora, o sea, el jugador enseguida en su cabeza hace un clic y entiende que hay algo que puede mejorar y que hay algo que puede hacerlo mejor jugar, con lo cual es muy importante también dónde se para uno desde la comunicación, ¿sí? Sí, cómo transmitir las cosas. Pero me fui de tema porque estaba hablando del gimnasio, perdón. Volviendo al gimnasio, ¿sí? Los jugadores diferenciados, armamos los planes, tratamos de irlos integrando, y los jugadores adaptados son jugadores que están aptos, ¿sí? Que no hay ningún problema, que están disponibles para ser seleccionados para jugar por los entrenadores, pero por algunas cuestiones particulares, individuales, que uno va adaptando de algún ejercicio, ¿sí? Para, digamos, en su beneficio, ¿no? Y por ahí hasta con trabajos extra, ¿sí? Según su antecedente, según antecedentes de lesión, donde uno le da ejercicios extra a algunos jugadores que entendemos que necesitan algo más de alguna cuestión en particular, ¿sí? Entonces el trabajo es bastante dinámico, la verdad que es palo y palo con los preparadores físicos, y está buenísimo que así sea, y así es como nosotros nos manejamos en WAR. ¿Y en el campo? Y en el campo, bueno, vamos pasando por distintas partes. Te voy sacando de la sala. A mí lo que más me gusta, pero en el campo, bueno. No sé. En el campo, o sea, vos ya estás preparando el campo desde el primer día. O sea, desde el primer día que está en la camilla, vos ya estás pensando, como dijimos, en el final, ¿sí? Lo tenés siempre en mente. O sea, que hay muchas cosas de las que uno hace con los ejercicios muy básicos, ¿sí? Que van a tener de alguna manera, no una transferencia directa por ahí en ejercicios muy básicos, pero sí van a ir haciendo base para poder ir avanzando hacia esos ejercicios que nos van a dar cierta fortaleza o robustez, ¿sí? Ciertos componentes del movimiento que ya empecé a trabajar en gimnasio para poder ir trasladando hacia el campo. Entonces, el campo lo empecé a trabajar antes de ir al campo, de alguna manera, ¿sí? Claro. Una vez que fui al campo, yo ya, digamos, de alguna manera me aseguré, ¿sí? de haber trabajado una base de movimientos que me apoyen en poder, ¿sí? Ir avanzando en lo que es el trabajo específico de campo, en lo que es la carrera, ¿sí? Lineal, ¿sí? Multidireccional, con y sin toma de decisiones. Obviamente va a haber una progresión que es lógica en la complejidad, ¿sí? En la intensidad, en el volumen, en la densidad. Y digamos, uno termina, o sea, de repente uno arranca en campo por ahí con trabajos muy básicos, donde se encuentra de repente trabajando ya en el final y tratando ya trabajando la vuelta, digamos, del jugador, en lo que son los hábitos, ¿sí? Esto que hablamos, los hábitos, no los hábitos de cuidado personal, sino los hábitos de juego, lo que son los hábitos que nosotros llamamos hábitos de tackle, ¿sí? Hábitos de rack, hábitos de pase. Uno todo el tiempo, no todo el tiempo, perdón, uno llega a ese momento de campo donde empieza a apuntarle a terminar trabajando esos hábitos y a poder cumplir la demanda también, no solo, o sea, cuantitativa, es decir, bueno, ¿cuánto necesito que este jugador tolere de aceleraciones, de desaceleraciones, de trabajo de velocidad? Esa comunicación entre PF y kinesiólogo y la información de cuál es la demanda que hay que ir llevándolo es fundamental. Es permanente. Y que ustedes trabajan uno a uno con ese jugador. Es un ida y vuelta permanente para entender, bueno, siempre entendiendo la demanda final, ¿sí? Sobre eso trabajando día a día, tratando de ganar la sesión. Cada día trato de ganar la sesión. O sea, todos los días tengo que irme y el jugador se tiene que ir sintiendo que de alguna manera dio un paso al frente en alguno de los aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, y en este camino también te puedes encontrar en los últimos días de la recuperación de un jugador con un escudo, ¿sí? Y recibiendo golpes de repente. Algunos recibiste, ¿no? Algún golpe podés llegar a recibir, ¿sí? El final de la rehabilitación del jugador y en el inicio de la tuya. Pero es una satisfacción también verlo, que pudo lograrlo y que pudo avanzar y llegar hasta ahí también. Lo lindo, es lo más lindo de todo, ¿no? Uno, a ver, de alguna manera, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, vivís a través de los jugadores, vivís a través de sus éxitos, ¿sí? Cada pequeño paso que da adelante y vos lo sentís de alguna manera un éxito tuyo y lo vas viviendo y vas viviendo a través de eso. Te vas alimentando a través de eso. Por eso que te digo, te vacías todos los días, pero al otro día te volvés a llenar automáticamente. Y pos eso... El campo, bueno, el pos eso, el tema de la recuperación, post entrenamiento o post partido,
¿Querés contarnos algo? ¿Cómo la manejan? Bueno, ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Qué estrategias utilizan? hay un momento donde, o sea, en el post-entreno, en el post-entrenamiento, digamos, hay un momento donde hacemos asistencia, como te digo, trabajamos palo y palo con PF, con lo cual la estrategia, digamos, está dentro de la estrategia de recuperación de cada día está dentro de una planificación general, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es asistir en esa recuperación, por ahí haciendo mucho hincapié en lo individual, ¿sí? Porque el PF está muy concentrado en el global, en tratar de recuperar el equipo, en llevar, en dar las indicaciones globales, y nosotros por ahí empezamos a meternos más en lo individual, ¿sí? Tratar de hacer una detección precoz de lo que pudo haber quedado después del entrenamiento, ¿sí? Para tratar de accionar de la manera más rápida posible y tener más chance de llegar de lo mejor posible al siguiente entrenamiento, ¿sí? Porque en definitiva, lo que hablamos, nosotros trabajamos y vivimos para lograr consistencia en nuestros jugadores, que puedan entrenar lo máximo posible, que puedan competir lo máximo posible y eso sostenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos por ahí una acción en paralelo y en simultáneo con las estrategias de recuperación vienen planificadas de preparación física y charlar también con nosotros, porque todo el tiempo estamos en contacto, más en un aspecto más individual, ¿sí? Focalizando más en lo individual. ¿Te puedo hacer un ping-pong ahí con algunas preguntas? Digo, que hablamos Sí. de clubes y de... La verdad que eso no cambia. El kinesiólogo del club con el kinesiólogo de PF deberían ser muy unidos prácticamente en su trabajo. No hay mucho cambio en eso y no veo grandes variaciones en lo que es clubes y unión de rugby. Bien, ahí cuando hablaba de recuperación, acá Juan Cruz hizo una pregunta que decía, ¿hielo sí o no? Pero sí, no. Dicotomías. Son dicotomías, no, lo entiendo la pregunta y sé de dónde viene. Son dicotomías eternas de la kinesiología, ¿no? O sea, yo me acuerdo No hace tiempo. depende. Sí. Podemos hablar de esto o esto, hay un montón de dicotomías. Hace ya unos años leí el libro ICE, que es prácticamente un manifiesto, ¿sí? En contra de no me acuerdo del autor, verdaderamente, pero es un manifiesto en contra de la aplicación del hielo, ¿sí? En cuanto a la disminución que produce en la adaptación, ¿sí? En la recuperación, en la desaceleración básicamente de la recuperación. Y bueno, a partir de digamos, ese tipo de manifiestos es donde empieza a aparecer esa dicotomía entre qué hacemos, ponemos hielo, no ponemos hielo. La verdad que a mí no me gusta entrar en ningún tipo de dicotomía, yo creo que hay que situarse siempre en el contexto en que uno está. Nosotros podemos hablar como qué adaptaciones buscamos en nuestros jugadores dentro de un equipo de rugby. En algunos momentos puede ayudarnos la aplicación de hielo, yo creo que sí. De hecho, nosotros lo utilizamos mucho. O sea, por ejemplo, nosotros el día de Captain Run, que es un día de baja intensidad, donde se hace una revisión del partido, generalmente es un día antes del partido, con lo cual se hace una revisión de las jugadas, un entrenamiento de muy baja intensidad. Nosotros siempre tenemos disponible, digamos, un baño con hielo, ¿sí? Un baño de frío. Y en realidad la adaptación que uno busca es una adaptación más para tratar de favorecer por ahí la recuperación en cuanto al sueño, ¿sí? De la noche previa al partido. Entonces, por ahí, o sea, siempre va a haber situaciones donde el hielo como contrarritante, por ejemplo, ¿sí? Para aplacar un dolor, y tiene gran utilidad. O sea, en el momento donde termino un entrenamiento y me duele el hombro, pues tuve un golpe, y si yo aplico hielo y actúa como contrarritante, no veo ningún problema por qué no hacerlo. Entonces, tratar de pensar en la adaptación que buscamos con el hielo, ¿sí? Y no caer en la dualidad de hielo sí o hielo no, sino que tratar de pensar qué es lo que buscamos con el hielo, vale para el hielo, vale para la flexibilidad, vale para la movilidad, vale para el tejido blando, para lo que quieran. Pensar más en las adaptaciones que buscamos cuando hacemos lo que hacemos y si esa adaptación nos sirve dentro de nuestro contexto. Nosotros el hielo lo utilizamos, sí, los días de alta intensidad, por ahí, post-entrenamiento, para esos golpes, ¿sí? Post-entrenamiento de rugby. Exacto, como contrarritante, por ahí usamos el hielo para poder conciliar el sueño a la noche. Entonces, pensar siempre con esas estrategias, o sea, a mí me gusta pensar en las adaptaciones que uno busca y el por qué hace lo que hace y pararse en ese lugar. Y cuando uno se para en ese lugar, y siempre respondiendo a la pregunta que hablamos al principio, que decíamos, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ganar el sábado? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para favorecer que el equipo esté mejor parado para poder ganar el sábado? Y si yo considero que es una estrategia que puede
digamos, si tú ahora me equipo en una situación favorable para poder ganar el sábado, bueno, adelante con eso, ¿sí? Metámosle hielo. Acá hay una pregunta de Ignacio Bonano, que un poco la venís respondiendo con lo que está diciendo. Si se debe elongar después de entrenar y si se debe hacer de manera inmediata una vez finalizado. También, me parece que Sí. va en contexto con lo mismo. Sí, nosotros, o sea, como te digo, la parte de preparación física tiene siempre una estrategia, cuando termina el entrenamiento, tiene una estrategia de recuperación. Puede ser volando, puede ser flexibilidad, puede ser pileta, o sea, va variando, ¿no? Movilidad Movilidad, articular. vos lo sabés mejor que yo. Nosotros como fisios vamos mucho a lo individual en ese momento, ¿sí? Trabajamos mucho sobre lo individual. Asistimos en lo grupal, obviamente, y vamos mucho con lo individual. Bien, Estamos en un deporte donde hay tanta variabilidad de jugadores, de complejidad, de posiciones, que está bueno que, digamos, todos los recursos humanos, ¿sí?, tengan mucho entrecruzamiento y puedan interrelacionarse y puedan ayudarse unos a los otros, ¿sí? sí. Estamos entrando en los últimos 10 minutos, Rodo. Hablamos de toda la semana, de cada parte de la sala, del campo, del gimnasio. Bueno, ¿cuál es la tarea del equipo de kinesiólogos? Un día de partido. Día de Sé que es partido, largo el día de partido, y tenemos mucho para hablar, pero bueno, hacer un poco pantallazo. es el mejor día por lejos, ¿no? El Eh, mejor. sí, es el mejor día por lejos. La verdad que el 90% del trabajo ya está hecho, en lo que es fisio, ¿sí? Siempre, obviamente, va a haber ajustes de último momento, algún jugador en particular que necesite alguna cuestión en particular, una movilización, algún masaje. Uno lo que va a hacer como fisio, ¿sí?, es seguir al equipo a lo largo de todo el día, o sea, lo mismo. Perdón, arranquemos un día antes. Nosotros normalmente tenemos la posibilidad de llegar al estadio, ¿sí?, con el Captain Run, estás un día antes en el estadio. Entonces ya en ese momento estás armando lo que sería el sector de fisio dentro del vestuario. O sea, todo lo que es el material de estribos, ¿sí?, de tape y vendaje, ya lo dejás, si fuera posible, la mayoría de los casos lo es, ¿sí?, ya lo dejamos armado el día anterior, con lo cual al otro día, que es un día de gran tensión en el vestuario, ¿sí?, donde todo el mundo está muy concentrado, o sea, no perdemos ni un minuto. Nosotros vamos a acompañar al equipo a lo largo del día, tanto en su activación que hacen con preparación física y estar alerta, ¿sí?, de cualquier ajuste de último momento, como el momento previo, por ahí a la partida hacia el estadio, donde hay momentos generalmente que hacemos estribos, ¿sí?, para no, porque son 23 jugadores, ¿sí?, donde se hacen estribos, donde se lleva un tiempo, donde tratamos de que el vestuario, una vez que se llegue, sea un ambiente de mucha concentración, de mucho foco. Entonces, si adelantamos de alguna manera esos estribos previos a salir hacia el estadio y acompañamos al equipo a la llegada, digamos, del vestuario. En el vestuario se hacen los ajustes, los estribos, y después, bueno, nada, o sea, a la cancha con el equipo, normalmente nos dividimos, si somos dos kinesiólogos o un kinesiólogo va a cambiar, si es un kinesiólogo o con el médico, uno va a estar en un lateral de campo, ¿sí?, el médico en el otro. A veces estamos comunicados, con lo cual también podemos recibir indicaciones desde el entrenador que nos pase una indicación para transmitir a los jugadores, especialmente el que está de enfrente, ¿sí?, que A alguna recibe, le pasa, ¿no? con lo cual también es importante estar alerta no solo de uno, sino estar alerta a las indicaciones que el entrenador da. Y si somos dos, normalmente uno está en el banco haciendo toda la tarea de apoyo a los jugadores suplentes que se están preparando y a los jugadores que salen, ¿sí? Ni bien salen, ya estás trabajando en la recuperación, no perdés ni un minuto en eso. O sea, mientras vos antes estés, digamos, trabajando en la recuperación, entonces mejor chance va a ser que llegue al siguiente entrenamiento de la mejor manera posible. Una vez que pasa el partido, que lo sufrís como cualquiera, digamos, que se lo sufre del Te staff, desinflás. Una vez que pasa el partido, te desinflás. más que otros, tenés todo el trabajo de recuperación inmediata, haces un relevamiento, ¿sí?, de cómo terminó la situación en cuanto al estado de los jugadores, ¿sí?, para tener un panorama claro hacia el próximo entrenamiento. O sea que también hay una tarea posterior, hay una tarea previa al partido, lo que es armado de vestuario, dejar todo listo, los estribos. Hay una tarea durante el partido, ¿sí?, que es la que más visualización tiene, digamos, para la gente, y una tarea posterior, ¿sí?, donde prácticamente te terminas yendo último, donde, digamos, haces ese relevamiento, ¿sí?, recuperación, colaborás con la
inmediata de los jugadores y todo lo que armaste hay que guardarlo, ¿sí? Cerrar los cajones y dejarlo armado. Porque somos un equipo, no le puede dejar un desastre, ¿sí? al área de logística y que estamos todo el tiempo, ¿sí? Nada, dándonos manos en ese sentido, ¿sí? Interrelacionándonos. O sea que es un día que puede ser larguísimo, si te toca un partido a las 8 de la noche se hace eterno, ¿sí? Sí. Pero bueno, es el mejor día y es para lo que uno trabaja, verdaderamente uno está toda la semana preparando ese momento, así que es el mejor momento por lejos, ¿no? Rodo, te voy a hacer unas preguntas que ya estaban planteadas de la gente. Algunas se relacionan. ¿Qué opinás de que los jugadores entrenen sin vendarse? ¿Y qué pensás de estribarse o a partir de qué edad se tendrían que estribar un chico para entrenar o para jugar? Es muy general, pero si das alguna... Sí, en cuanto al estribo en general, sí, el vendaje, o sea, a ver, tenemos distintas funciones, si querés, distintos tipos de vendaje, pero por poner ejemplo, digamos, lo que es vendaje en tobillos, prácticamente para jugar, todos los jugadores en más o en menos, digamos, con más o menos fijación, se hacen el vendaje. Ahora es importante también entender que, o sea, el jugador tiene, vos imaginate el pie del jugador, ¿no? Botín, pone de 21, media, vendaje, o sea, también hacer un trabajo paralelo a eso, ¿sí? Muy importante, si se quiere, la protección, ¿sí? Y aparte se ve que, o sea, si hay algo que se ve que el rendimiento no se ve alterado por el vendaje, con lo cual, si es algo que no altera el rendimiento y puede de alguna manera, ¿sí? Darte cierta contención, que será mecánica, será esteroceptiva en el sentido de estar alerta de esa articulación, digamos, no te altera el rendimiento, entonces es algo que considero que es muy importante, ¿sí? En el momento de, por ahí, los entrenamientos más de alta intensidad, donde tenés más chance, digamos, de situaciones de riesgo, de cambio de dirección, de impacto, ¿sí? Porque puede ser vendaje de tobillo, puede ser vendaje de hombro, digamos, es muy Sí, individual. vendaje. Sí. Ahora, tiene que haber un paralelo a eso, tiene que haber un trabajo en paralelo, ¿sí? Porque si yo No todo quedaste lo en eso. y todo lo fijo, entonces de alguna manera estoy limitando esa robustez de ese núcleo de movimiento que estoy fijando, entonces es cara y seca, ¿sí? Las dos caras de la moneda. Por un lado, en el momento de riesgo, contengo. Por el otro lado, trabajo, fortalezco, robustezco y entreno, ¿sí? El primer Bien, vendaje, tener buen movimiento, buena estabilidad del núcleo de movimiento. Ese es el primer vendaje, si se quiere. Y en bien, cuanto, Rodo. no sé si ¿Me escuchás? algo más, ya me olvidé lo que me pero bueno, sí, No, todo bien. Acá pregunta Jorge Castro, y está bueno porque esto del alto rendimiento es un lugar muy acotado, que llegan muy pocos jugadores, es poco accesible y la idea de esto es tratar de llevarlo al llano, al campo, a donde venimos nosotros de los clubes. Entonces, ¿cómo crees? La pregunta es concreta, ¿cómo crees que le debemos plantear al club la necesidad de tener un kinesiólogo? Bueno, vamos a la segunda hora. No, si un No, club, bueno, a ver, si un ¿por club no, qué es necesario tenerlo? a ver, si un club no tiene kinesiólogo, o sea, a ver, siempre uno tiene que dar primero antes de recibir, ¿no? Por ahí mi consejo sería, o sea, tratar de ofrecerte, ¿sí? Para tratar de mejorar algún aspecto, apoyar algún aspecto para que te vean, ¿cómo se llamaba? Perdón, ¿cómo se llamaba? Jorge Castro. Jorge, tratar de alguna manera encontrar una puerta de entrada, ¿sí? Para poder mostrar el valor que tenés, ¿sí? Creo que es la mejor manera. Ahora, si vos tenés que presentar un proyecto para poder, digamos, poner en valor la labor del kinesiólogo, bueno, es un poco todo esto que hablamos, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu objetivo primario? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un kinesiólogo? Bueno, hablar un poco de esto de tener jugadores mejores recuperados, un trabajo bastante individual, ¿sí? Mayor disponibilidad de jugadores a lo largo del año. Es un poco, si querés, es un resumen de toda la charla que tuvimos. Entonces, ¿cuáles son tus pilares? ¿Sí? La comunicación, cuáles son los espacios donde vos vas a actuar, definir esos espacios, definir esos roles. Entonces, si querés presentar algo a un club, vas a tener que delinear un proyecto, ¿sí? Y es un poco un resumen de esto que hablamos en el día de hoy, de las funciones
kinesiólogo dentro de un equipo, ¿sí? Y tratar de aportarle valor, pero siempre, nada, o sea, a todos nos tocó en algún momento, ¿sí? Trabajar y tratar de dar una mano por ahí, de manera hasta colaborando, ¿sí? Claro. Colaborando. Por ahí la entrada es esa, ¿sí? Hay que ver, obviamente, el club, hay que ver la situación de cada lugar. Pero nada, si alguna vez, Jorge, necesitas una mano con eso, contactame, pues es un tema que da para mucho. Bien, Rodo, nos queda un minuto. No sé si quedó algo, la verdad pasó rapidísimo, estuvo muy bueno. Había algunas preguntas que decía si crees importante la comunicación con el PF. Creo que quedó claro, no Número solamente con el PF, sino con todas las áreas. uno. Eh,